Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Se escucha y se ve bien? Y te escucho, Belén, aparentemente levantaste la mano. Gracias, Flor, gracias, Nico. Hola, Uli, Paulo, Flor. Bueno, ahí estamos admitiendo todavía. Somos 16 en este momento. Hola, Agustín. Bien, gracias. Bien. ¿Se escucha bien? Y la pregunta es, ¿se ve bien el power compartido en la pantalla? El mismo power con lo que habíamos iniciado la clase pasada. Gracias, Flor. Siempre tan atenta. Sí, muy atento a lo tuyo. Se ve bien, gracias, Tommy. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, digamos, compañeros. Les cuento la dinámica. Les cuento la dinámica. Un repaso de algunas cositas, de algunos conceptos. Pero después cuando escuché la grabación vi que algunas cuestiones las había explicado, pero las había explicado por ahí sin profundizar. Y tiene que ver principalmente con la cuestión de los cuerpos. De los cuerpos. ¿Ah? Entender que la educación física, la historia de la educación física tiene que ver con la historia de la educación de los cuerpos en el ámbito escolar. Cómo esa educación y esa cultura física en relación a los cuerpos viene de la sociedad, se integra, se inserta en la educación, en la escuela, y cómo eso, a través de distintos enfoques y de la misma historización, va generando un saber que tiene que ver precisamente con la historia de la educación de los cuerpos en el ámbito escolar. El adiestramiento de los cuerpos, el control de los cuerpos, dependiendo del momento en el que estemos situados sociohistóricamente. Bueno, ¿qué hago ahora? Repaso, pasando las diapos, las filminas, repaso todo lo que hayamos tocado que tenga que ver con el cuerpo, con la palabra cuerpo, con el concepto cuerpo. Bien, como decíamos, la historia de la educación física es la historia de la educación de los cuerpos en el ámbito escolar. Recuérdenlo porque ese es el punto de partida. Nosotros hacia el final de esta asignatura, del trayecto de la asignatura, vamos a pensar todas estas cuestiones en términos más antropológicos, ¿no? Y vamos a hacer relación de lo histórico, de la historización, con cuestiones antropológicas que ustedes van a poder recuperar a través de muchos conceptos que traen de problemática de primer año, por el problemática socioantropológica, que es un seminario que nos va a ayudar en el abordaje que tenemos que hacer este año en la asignatura. Pero en este momento, en los dos primeros grandes bloques temáticos, se refiere a eso, a la historia de los cuerpos en la Argentina y a la historia de los cuerpos en la educación, o sea, en el ámbito escolar. La historia de la educación de los cuerpos en el ámbito escolar. Ya sea en un principio como control, ya sea como adiestramiento, ya sea como respuesta a un paradigma reinante, tanto en la sociedad como en la política que gobernaba en ese momento, o en un determinado momento, ya cuando estaba instalada la asignatura, respondiendo a una asignatura, a unos saberes, a un modelo, a un paradigma de educación y de educación física. El currículum de educación física es y ha sido, principalmente en sus comienzos, siempre, ¿no? Pero principalmente en sus comienzos, uno de los dispositivos escolares para la educación de los cuerpos.
Y más que dispositivo escolar, yo diría más el dispositivo político escolar para la educación de los cuerpos. Es la manera en la que bajaba la política, tanto la política educativa como la política en general, a la escuela e intervenía directamente sobre los sujetos, o sea, a través de la educación, el adiestramiento y el control. Siempre recordemos que todo esto en mayor o menor grado implica control de esos cuerpos, moviéndose o no dentro de la escuela. Este dispositivo pedagógico, que bueno, que cuando se conforma la asignatura, está prescrito, o sea, está escrito, está legitimado políticamente en un documento. Cuando este dispositivo pedagógico es creado, después de los trayectos que tuvieron que ver con la indiferenciación de saberes y después esa recolección de saberes de los distintos espacios, de las distintas materias, para por fin conformar la asignatura, tiene que ver con un conjunto de prácticas y enunciados que integran relaciones de poder y que produce efectos identificables en los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el dispositivo pedagógico que determina dentro de un currículum la forma en la que se educa y se controla los cuerpos tiene que ver con una manera de entender la relación de poder existente en ese momento histórico de la educación y del Estado argentino. Tiene mucho que ver la conformación de la asignatura y su relación con los cuerpos que haya intervenido la pedagogía moderna. Yo les había comentado en la clase pasada bueno, que los conocimientos que se fueron acumulando en relación a lo pedagógico, o sea, el abordaje pedagógico de los contenidos y de los recortes educativos, y a los mayores conocimientos que se tuvieron sobre la infancia, sobre esa primera etapa, la etapa de la vida, bueno, hicieron que el resultado fuera esa asignatura moderna que más o menos se ha venido sosteniendo hasta nuestras épocas. Antes de eso, porque no se conocía del campo mismo de la educación física o porque la pedagogía no había intervenido, la pedagogía moderna no había intervenido en forma determinante como lo hizo a principios del siglo XX en la escuela, era, era otro el enfoque y era otra la mirada que había sobre los cuerpos a los que se pretendía educar y controlar. Tal vez en algún momento ese control de los cuerpos, por eso está bueno, yo después cuando termine esta tutoría se los voy a recordar, les voy a pedir que investiguen para la clase que viene sobre este concepto de batallones escolares. Batallón escolar es un concepto anterior a esto, de lo que estamos hablando, o sea, tiene que ver con el último tercio del siglo XIX, tiene que ver con la impronta de Sarmiento en la educación y en el Estado argentino. Y bueno, ese concepto de batallón escolar tenía que ver con el concepto que había sobre cuerpo, sobre educación física, sobre cultura física en ese momento. Repito, aparece la pedagogía moderna, aparecen nuevos conocimientos de deportes y de fisiología, por ejemplo, se conoce más de qué se trataba la infancia, entonces cambia la configuración curricular y todo esto da lugar a la educación física como una asignatura relativamente moderna, porque deriva de una mirada moderna de la pedagogía. ¿Qué es lo que se pretendía en un principio? Intervenir en el cuerpo escolarizado. Recordemos que no todo el mundo accedía a la escuela. Eso fue un proceso paulatino que llegó en este momento a casi el 100% de los pibes escolarizados en edades de infancia escolarizados. Bueno, en otra época, hace un poquito más de un siglo, no era así. Entonces, bueno, se intervenía sobre el cuerpo escolarizado para unos determinados
que tenía que ser algo, un ser con una mirada homogeneizada. ¿Ah? Había muchas familias que no habían recibido en sus anteriores generaciones ningún tipo de educación formal, ni escolarizada. Había mucho inmigrante, estamos hablando de la segunda gran ola de inmigración en los principios del siglo XX en la Argentina. Y bueno, y había diferencias entre lo que se sabía, se conocía y se vivenciaba en el puerto, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en el interior, y sobre todo a medida que nos fuéramos internando en las distintas provincias. Bueno, entonces todo eso se buscaba ordenarlo, tanto a nivel educativo en general, como a nivel de control del cuerpo escolarizado en particular. Entonces, a ver, un segundito. Ahí está. Bien. Y entonces eso también tenía que ver, esa intervención sobre el cuerpo escolarizado, con otro gran objetivo que tenía que ver con la socialización de los niños. Los lazos, los nexos que se buscaban entre la sociedad tenían que ver con la cohesión de los habitantes y los ciudadanos en una identidad nacional. Entonces, por eso, a través de las leyes que se van implementando hacia fines del siglo XIX y hacia principios del siglo XX, se va tratando de llegar o buscar una educación masiva, obligatoria y universal, que abarcara todos esos diferentes sectores y minorías de los que hablamos recién, que hasta antes de eso no eran alcanzados por la educación formal. La educación formal solamente tenía lugar en los grandes centros urbanos, y principalmente en las clases más acomodadas. Cuando esta élite que nos gobernaba empieza a ver de que tiene diversos orígenes, como hablábamos recién, de los orígenes que tenían que ver con gente que no había sido, perdón, con familias que en anteriores generaciones no habían sido educadas formalmente, y con la presencia del inmigrante. Y se notaba mucho en Buenos Aires y en las grandes ciudades la presencia de los inmigrantes, porque era presencia. Aparecían las importantes colonias. Por ejemplo, a veces se me ocurre, se corta igual de, profe, se corta. Se me cortó, claro. Sí. A todos se les corta, todos se les corta. A mí me sale, como el martes pasado, Flora, me estás diciendo que sí, que se te corta. Se corta, se corta, se corta. Bien. Sí, sí, me sale el cartelito que está baja la intensidad de internet. ¿Sí? Es exactamente el mismo problema del martes pasado. Bien, estoy intentando corregir.
Sí, sí, exactamente, Fabián. En este momento, lo único que tengo conectado es esta compu, esta notebook de la que estoy intentando dar la clase. Eh, he apagado Netflix, YouTube, he apagado mi celular. Ahora se escucha bien. Bueno, sí. Bien, les decía que todo esto del control de los cuerpos a principios del siglo XX se daba en un contexto de conformación del Estado argentino que tenía que ver con tratar de buscar una educación masiva, obligatoria y universal. O sea, hacer que llegara a muchos, en un principio a todos, quienes quedaban excluidos, bueno, los aborígenes, ¿ah? Los pueblos originarios. Del resto de la población intentaba de incluir a todos, a los gauchos, a la gente de campo, a la gente del interior, a los inmigrantes que estaban en la ciudad, a los inmigrantes que se iban asentando en el interior. Bueno, recién cuando ustedes me comentaban que se cortaba, yo les decía de bueno, que en este momento, fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, estamos en plena de lo que se llamaba segunda corriente inmigratoria, segunda gran corriente inmigratoria. Desde 1853 en adelante, hasta nuestros días, siempre ha habido inmigración. Pero ha habido grandes momentos en los que eso se ha notado muchísimo y tenía que ver con políticas de Estado. Ha habido la primera gran corriente es desde 1853, desde la Constitución, desde la conformación del Estado como lo conocemos actualmente, una inmigración por goteo, digamos, de 1853 hasta fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estábamos cumpliendo 100 años de la Revolución de Mayo, y se produce toda esta cuestión, todo este interés corriente inmigratoria. Tenía que ver con los momentos prebélicos y luego bélicos. Ahí me sale que la conexión es inestable nuevamente, así que se puede cortar un poquito también. Bélicos y prebélicos en Europa en relación a la Primera Guerra Mundial. Entonces, contexto de agitamiento que, bueno, iba generando contextos de problemas, de pobreza, que generaban la inmigración. Entonces hay una apertura, y esa es la segunda gran corriente inmigratoria. Y luego, la tercera gran corriente inmigratoria tiene que ver durante el mundial, que es a mediados del siglo XX. Que ahí se puede decir que es la corriente más fuerte, o por lo menos la que más ha influido en nuestros tiempos, y en la que decididamente era muy necesario el importe inmigratorio, porque en esos momentos hubo un gran boom de industrialización, del modelo de la cuestión agroexportadora también. Entonces, bueno, además de que se necesitaba la mano de obra criolla, la mano de obra inmigrante era muy necesaria. Sobre todo en el ámbito del agropecuario, ¿no? Tanto en la ganadería como en la agricultura. Porque en la época, cuando precisamente se estaba desarrollando la Segunda Guerra en Europa, y posterior a eso, hasta que se recuperaron de la Segunda Guerra los países de Europa, nosotros exportábamos muchísimo, y en un principio era solamente carne y granos, y después, a medida de que se fue industrializando, fuimos agregándole otros productos más industrializados. Bien. Entonces, otra de las cosas que habíamos visto la clase pasada, y por eso esto también nos sirve de repaso
y enfocarnos en esta cuestión del cuerpo, era de qué manera las distintas etapas, las tres grandes etapas en las que se conformó la asignatura de la educación física, se diferenciaron en relación, precisamente, y valga la redundancia, la relación que tuvieron con el cuerpo. Cuando había una indiferenciación, ¿cómo me cuesta esa palabra? Indiferenciación de saberes y prácticas, el cuerpo estaba presente y había prácticas corporales en la escuela, pero no estaba enunciado. No aparecía escrito como un concepto, como un contenido, ¿no? Las prácticas corporales estaban dispersas en momentos, en tiempos del colegio, y lo que se buscaba era fijar a los cuerpos en esta cultura escolar y disciplinarlos. En el segundo momento, cuando aparecen ciertos saberes y prácticas y se concentran y empiezan a tematizar en relación al cuerpo, aparecen distintas disciplinas escolares que toman la regulación del cuerpo como tema de estudio. Ahí aparecen, y esto también lo estuvimos hablando un ratito en la clase pasada, las asignaturas prescriptivas como la gimnástica. Se entendía que en ese momento, que la gimnasia, todavía no había educación física, ¿no? Pero se entendía que la gimnástica y la gimnasia, o sea, que vino de Europa, y los ejercicios militares, que también son derivados de las prácticas militares propias y heredadas de Europa, eran algo culturalmente importante, algo culturalmente bueno en relación al cuerpo. Entonces ahí empieza a abordarse la educación del cuerpo de una manera un poco más científica. Y por otro lado estaban las asignaturas descriptivas, que eran las cuestiones de conocimientos generales que tenían que ver con las ciencias biológicas y las ciencias sociales, que abordaban de alguna manera el cuerpo. ¿De qué manera desde la moral, la ética y la urbanidad se abordaba el cuerpo, o se concebía la educación del cuerpo, y desde qué manera, tanto en la higiene, en la historia natural y en las ciencias biológicas, se lo entendía ese cuerpo? Y se pretendía precisamente educarlo. Por último, y con esto terminamos esta primera parte, en el tercer momento, cuando aparece en el sistema educativo aparece la asignatura de educación física, aparecen estos conceptos que son luego recuperados casi les diría que casi un siglo después. Esta cuestión de para la educación de y por el cuerpo y el movimiento, aparece el movimiento, la palabra movimiento, el concepto movimiento asociado al cuerpo. Hasta ese momento el movimiento era solamente un recurso para el adiestramiento corporal, y ahora aparece como un concepto singular y paralelo a través del cual se podía educar en general y para y por el movimiento. Y entonces aparece esta cuestión que la habíamos visto también en la clase pasada, y que la educación física es la alquimia, o sea, la mezcla, el amalgamamiento de los conocimientos culturales, o sea, estamos hablando de cultura física, los conocimientos del movimiento del cuerpo, o sea, los movimientos que tenían que ver con los deportes que estaban llegando desde Inglaterra, que traían los inmigrantes, los deportes que ya se practicaban hace un tiempo acá, la gimnástica, la calistenia militar, bueno, todo eso mediado por la pedagogía moderna, dieron lugar a esta forma, a esta mirada del cuerpo que es la educación física como asignatura moderna. Bueno, todo lo que he retomado ahora, y en lo que he hecho hincapié en este momento, tiene que ver con esta cuestión del control del cuerpo y la figura del
cuerpo y la permanencia del cuerpo dentro de la escuela, dentro del ámbito escolar. Y cómo que desde ese lugar aparece, digamos, fuertemente una tendencia que lleva también, que conlleva y que colabora con la conformación de la asignatura de educación física. Si en ese momento no hubiera habido los intereses que hubieron en relación al control de los cuerpos, a la generación de ciudadanía, a la homogeneización cultural de todos los habitantes, es probable que la asignatura hubiera aparecido un tiempo después y con otras características. De hecho, después de todo este proceso, aparece más tarde una corriente deportivista muy fuerte, pero ese es otro concepto que vamos a ver y otras cuestiones que vamos a ver en relación a los modelos de Estado con otro texto que es de Daniel Filmus. En este momento, lo que queríamos referenciar para conectar lo de la clase pasada y establecer ahora la temática del día de hoy que tiene el cuerpo en la escuela, es precisamente todos los conceptos, de qué manera todo esto que pasó tocaba al concepto de cuerpo y de movimiento, sobre todo dentro de la escuela. Ahora, lo que voy a intentar hacer es que, si internet me lo permite, más allá de que lo tengo bajado el video, es poder ver un video de unos 20 minutitos que tiene que ver con esta temática en la escuela moderna. Así que, bueno, ahora tenemos unos minutitos. Si a alguien le interesa hacer alguna consulta, si hay alguna duda, díganme, no hay ningún problema. Y les pido por favor que, bueno, ahí lo hago yo, silencio los micrófonos, salvo que quieran hablar, que automáticamente lo pueden habilitar ustedes. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que he hablado hasta ahora? Por el momento no, gracias, Flor. Estaba esperando. Le aseguro, Flor, que usted, le agradezco la intervención y la participación ahora, pero le aseguro que cuando volvamos vamos a charlar de esto. Usted va a participar como lo hacía el año pasado, ¿se acuerda? Es una broma, le agradezco mucho. Les agradezco que me devuelvan. Perfecto. Excelente. Excelente. Bien, ahí va el video. Ahí va el video. Si ustedes vieron en la noticia y en el mensaje, a través de mensajería interna, les pasé el link, así. Como lo estoy transmitiendo y está bajado. Si anda bien Zoom y un poquito más o menos bien Internet, no debería haber problema. Ahí va. Nuestro cuerpo es distinto al de los demás. Eso es algo que vamos descubriendo durante la infancia. Sin embargo, continuamos pensando que existe un cuerpo normal y una única relación normal con ese cuerpo. Para que el cuerpo no se desvíe de la norma, nos imponemos esfuerzo, disciplina, controles personales y sociales. Uno de los primeros lugares donde aprendemos a controlar nuestro cuerpo es la escuela. La escuela quizás ha tenido como objetivo central la regulación y el control de los cuerpos. Bueno, como les decía, como les dije en un par de oportunidades, nosotros vamos a referenciarnos
que es los aportes de Angela Einstein y de Pablo Yaragrosky. Pablo Yaragrosky es ese señor que apareció recién, de que la escuela era un dispositivo de control y de educación de los cuerpos. De un texto de él, que tiene que ver precisamente con esto, con la mirada del cuerpo en la escuela, con el devenir de las décadas, de los años. ¿Qué tipo de control ejerce la escuela sobre el cuerpo? ¿Cuál es su noción de un cuerpo normal? ¿Cómo trata a los diferentes? En el programa de hoy vamos a explorar la relación entre la escuela y el cuerpo de los alumnos. Bienvenidos a una nueva emisión de Explora Pedagogía. Nuestro cuerpo suele ser objeto de preocupación. La publicidad, las revistas, la televisión o el cine describen a controlar nuestros impulsos sexuales y emocionales. La escuela es el principal instrumento de este aprendizaje. Así como sentarse cuando entra un maestro o una maestra, cómo ubicarse frente a un acto, frente a un himno, cómo cantar, cuál es la acción correspondiente, cómo tocar los cuerpos de los otros, cuáles son las cosas permitidas y las no permitidas. Dicho en otros términos, el universo de posibilidades corporales en el ámbito escolar y extraescolar es infinito, pero nosotros hemos aprendido solamente algunas alternativas de cómo sentarnos, o de cómo pararnos, o de cómo tocar al otro, de cómo mirarlo. Y en ese punto se han excluido otras alternativas posibles que en general han sido estigmatizadas como anormales, patológicas. Y en ese punto uno de los elementos que aflora fundamentalmente en relación al cuerpo es la sexualidad, el deseo, la emocionalidad como objetos de admisión médico decimonónico tuvo muchos lugares. El cuerpo de los alumnos aparece con mayor intensidad a mediados del siglo XIX, con el surgimiento de lo que se llamó normalismo, la doctrina pedagógica impulsada por Sarmiento, cuyo objetivo era igualar a todos los alumnos, ya fueran hijos de inmigrantes o descendientes de pueblos originarios, para crear ciudadanos argentinos. Desde fines del siglo XIX hasta, digamos, la mitad del siglo XX, quizás acompañando la preocupación por la enseñanza de lectura, escritura, matemática, historia, geografía y todas las disciplinas escolares que nosotros hemos escuchado nombrar, aparece una casi obsesión por regular, por ejemplo, el tema de las posiciones corporales. Cómo se debe leer antes de aprender a leer. Se debe sujetar el libro de una cierta manera, se debe mantener el libro a una cierta distancia con respecto a los ojos, uno se debe parar de una cierta manera. Hay toda una regulación y una prescripción desde los talones hasta la frente para mantener una cierta posición corporal, que obviamente es una producción que tiende básicamente a disciplinar los cuerpos, a homogeneizarlos y en alguna medida controlarlos.
alumnos deben ir vestidos del mismo modo. Si bien, en la actualidad, en gran parte de las escuelas públicas el uniforme no es obligatorio, siguen existiendo restricciones y normas para la vestimenta. Otra vez comienzan las clases. Otra vez invade las calles esta blanca alegría de guardapolvo. Muy bien, ¿no? Zapatillas. La camisa, la remera, la camisa. Siempre. Sí, se exigen mucho. La ropa tiene que tener pantalón gris, zapatos, corbata, bien al cuello, no tener collares ni pulseras, nada. Ahora venimos así porque estamos trabajando nomás y venimos a ayudar. En la actualidad hay muchas escuelas que no tienen como obligatorio el polvo o cierto uniforme. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte prescripción mayor en las mujeres o para las mujeres que para los varones. Esto parece una injusticia, ¿no? De hecho, han sido muchas las alumnas en muchas escuelas que se han opuesto a esta convivencia donde, insisto, parece como regulación solamente para las mujeres un tipo de vestimenta y los varones, entre muchas, como quieran. Siempre cada escuela, por más que acá no se usa delantal, se les dice que los chicos no pueden venir. Por ejemplo, las chicas con remeras muy escotadas, los pantalones muy bajos. En general, los chicos, si bien no les gusta porque quieren ir a todos lados como ellos se visten, pero es bueno que ellos sepan que hay lugares, digamos, en determinados lugares tienen que vestir de una determinada forma. Antes me peinaba, ahora uso la gorra y listo. ¡Sácate la gorra! ¿Por qué le tocas algo que no le tenés que tocar? Sentate. Hoy ya no es una exigencia en las escuelas de uniforme. De manera que cada escuela siguió con su tradición, respetando su tradición, concientizando a los alumnos que es importante que se continúe con el uniforme, a menos de que no sea exigencia ministerial, pero sí en función del reglamento interno de la escuela. ¿Sí? La escuela hoy sugiere y concientiza el uniforme para nuestros alumnos. ¿Por qué? Por una cuestión de continuar, ¿sí?, con la tradición. ¿Sí? Esta escuela se identifican, los alumnos de este establecimiento se identifican con este uniforme. Pero también porque el objetivo hoy es otro también. ¿Cuál es? El de poder identificar a nuestros alumnos en función, ¿sí?, de la violencia que se genera cada vez más en la calle, en la plaza o en otros lugares, ¿no? Hay dos estilos de chicos, por ahí está el que está todo el día al frente del espejo poniéndose gel, o aquel que no se mira nunca y bueno. Pero también vemos el chico que se nota que no está mirado por un adulto, por ejemplo. Si te levantás a la mañana y desayunás con tu papá, o a la noche sabes que te pones, mínimamente sabes si esa ropa está limpia o no. No tira venir al colegio vestido. Cualquier cosa. Porque a mí no me gustaría. Es horrible, no me cabe. En esta institución, por ahí encontramos al alumno que, bueno, se saca la corbata, la camisa la lleva fuera del pantalón, o de pronto debajo de la camisa tiene una remerita. Y bueno, y cuando no lo ve nadie, se saca la camisa y se queda con esa remerita, ¿sí? Y bueno, son los preceptores, los encargados de todos los días de observar cómo están vestidos los chicos, si respetaron en el día de hoy el uniforme. Y bueno, y por otro lado, la cuestión de aritos, de colgantes y demás, que eso es un tema importante. Tengo un problema de que si me arreglé el cuello con mi torno por usar bufanda en el taller cuando yo me iba a recreo, y sí, tuve problemas. Pero no fue nada. Que discutir con todos los actores, no solamente los alumnos y las alumnas, los docentes y porteros y los inspectores, sino también la familia, digamos, los padres, las madres, cuál es en realidad el sentido y el significado que se le da a la vestimenta. Por un lado puede darse el sentido de la igualación, pero por otro lado se le puede dar el sentido de la diferencia positivizante. A mí me parece que la escuela debe ubicar un espacio de discusión en relación a la vestimenta. Y no debe prohibir por prohibir. Me parece que la discusión es el elemento central para encontrar nuevas alternativas, nuevas sensibilidades corporales y también nuevas formas de interpretar a las vestimentas.
diferencias sociales, sino también las sexuales. En un periodo de desarrollo y muchos cambios físicos, el guardapolvo tapa el cuerpo de las alumnas. Si bien el proyecto de la escuela desde finales del siglo XIX fue igualar y aplanar las diferencias, en particular entre los cuerpos, al mismo tiempo impulsaba una separación de los sexos, que en algunos aspectos se mantiene en la actualidad. Los alumnos de la escuela número 19 de 4 de junio presencian en el Regimiento Motorizado Buenos Aires un acto gimnástico. En honor de estos pequeños huéspedes, el personal de tropa de dicha unidad realiza una variada demostración de ejercicios colectivos que dejan un grato recuerdo en los escolares. Aquí acá más los profesores, no sé, no, ni idea. Nosotros jugamos a correr, jugamos a la escondida, todo eso, y las mujeres casi juegan a la soga, ¿no? Porque las mujeres igual que saltan la soga y nos dicen, salten, y después a los 10 minutos dicen, capaz saltamos mal, y nos dicen, váyanse la otra. Son malas las mujeres. Por la diferente física que tenemos, los varones pueden aguantar más que las mujeres. Las chicas tienen una profesora de educación física y los varones tienen un profesor de educación física, ¿cierto? Yo creo que por ahí se hace mucho más compatible. A mí me pasa en la dirección, por ahí cuando alguna chica se va a plantear alguna situación que pasa por su organismo, se encuentra medio cohibida, entonces le digo, ya sé, no querés decirme andá, y uno se da cuenta, ya la experiencia de años le da la razón, entonces le digo, andá y hablar con la secretaria y decirle lo que te pasa. A partir de un imaginario médico, donde la fisiología del ejercicio o la antropometría marcaban a la mujer como, entre comillas, naturalmente débil o frágil. A mí me parece que la división de sexo en primaria no tendría sentido. Me parece que sí es importante este trabajo mixto. En las clases de educación física se da mucho esta cuestión de género, de que el varón agarra la pelota, por ejemplo, y no se la pasa a las mujeres. Se nota muchísimo esta cuestión. Las mujeres todo el tiempo están como dominadas en ese aspecto. Y esto es un trabajo específico para educación física. Lograr que las chicas puedan dejar ese lugar y interesarse y trabajar y agarrar la pelota y pasárselas al compañero es espectacular. Hay una diferencia entre lo mixto y lo coeducativo. Lo mixto es quizás que estén niños y niñas en un mismo espacio, pero que no necesariamente haya espacios, entre comillas, de igualdad y respeto a la diferencia. Lo coeducativo potencia el desarrollo más allá del órgano sexual que uno tenga. Y en ese punto yo creo que los espacios coeducativos extendidos y legitimados. Durante décadas, la existencia de curiosidad sexual en niños y adolescentes fue simplemente ignorada por la escuela, porque es mucho menos problemático pensar a los chicos como blancas palomitas. Aunque todos sabemos que el reconocimiento del propio cuerpo y los cuestionamientos por la sexualidad comienzan ya en los primeros años de vida. Preguntan cómo nacen. Uno en las reuniones esta de padres surge mucho el comentario de las madres cuando dicen, no, como lo tuve por cesárea, zafé. Una forma de responder fácil, ¿no? Y otras se las ven un poco más complicadas y se tiene mucho Todas las escuelas tienen talleres de la vida de todos. Es un tema que se debe hablar con los padres y no en la escuela. Sin embargo, muchas veces los mismos padres no están en condiciones de responder las preguntas de los chicos. Ellos vienen con la semillita todavía, aunque uno por ahí no lo pueda creer, vienen con esto de la semilla,
marco de amor pueda responder, nunca es comparable con lo que el niño pueda escuchar en la calle o de otro compañero. En nuestra institución no existe una materia sobre educación sexual, pero sí sé que se da dentro de las distintas temáticas o distintas materias, está incluido, sí. Por eso me parece importante abordarlo en nuestras charlas, porque tuvimos problemas en el recreo con esto de los chicos. Generalmente, como son alumnos varones, no existe una vergüenza entre ellos en los recreos por no haber chicas o la mirada de la mujer, ¿no?, que lo inhibe. Entonces esto hace que, bueno, en una ocasión, por ejemplo, chicos jugaban a tocarse las partes genitales y demás, y cuando yo hablo con ellos, preguntando qué es lo que estaban haciendo, ellos me dicen, pero estábamos jugando. O sea que el aval que ellos ponían que era un juego. Y mientras que a uno de estos dos chicos le molestaba porque sintió que lo estaba invadiendo en su cuerpo. Bueno, a partir de esto se habló sobre lo privado y lo público, y esto de poder tocar al otro y el derecho y las obligaciones que tenemos cada uno. Cosa que hoy por ahí en los medios de comunicación o en la televisión se ve apagado estos juegos, ¿no? La vida de los alumnos incluye el aspecto sexual. Muchas veces, estos se ven expuestos a estímulos, preguntas o informaciones incompletas, que si no encuentran un eco o una respuesta apropiada, pueden provocar angustia. Si uno, por ejemplo, recorre una escuela, en la Argentina va a encontrar escrita en las paredes, en los bancos. A las ansiedades y a los temores vinculados con una sexualidad, cómo construyo el cuerpo del otro. Entonces aparecen frases como tal persona es, se puede decir, puto, o se la come, o es un tragasable. Eso está remitiendo básicamente a una jerarquización del cuerpo, donde el ano, el falo y la ausencia de la vagina marcan básicamente una cartografía del cuerpo. Y esa cartografía del cuerpo no es discutida. Nuestra sociedad está cruzada por prejuicios sobre la raza, el género, la clase social, la sexualidad. La escuela, que debería erradicar Aparecen una serie de obsesiones desde fines del siglo XIX, pero que en la actualidad se reiteran permanentemente, vinculadas con instalar un tipo de sexualidad binaria, moderna, donde lo otro en general es ubicado del lado de lo patológico, de lo normal. Entonces aparecen los otros. Los otros cuerpos en la escuela son los cuerpos que no son aceptados por los mismos alumnos o alumnas, por los mismos compañeros, por los docentes, por los padres, las madres. Los otros son, por ejemplo, el mariquita o el afeminado, el que no trabaja fuerte en una pelota, el que no juega un deporte. Hay una especie de policía de género que permanentemente trata de encauzar a aquellos que esa norma, que obviamente es arbitraria, que es fuertemente sojuzgante. Otra de las cosas, por ejemplo, es la exacerbación de las hormonas, que le decimos muchas veces. Entre los propios varones muchas veces hay juegos sexuales donde se confunde el juego
¿sí? Lo que se expresa verbalmente frente a otras cosas. Esa forma de ubicar al otro permanece. El cuerpo parece como un operador en donde no la biología, sino el imaginario biológico permanentemente estigmatiza al otro. En la escuela, si uno debería sintetizar el problema de lo corporal, desde mi punto de vista, está muy ligado a cómo se construyen las diferencias. Cómo el cuerpo, en realidad, opera, o cómo en una lógica simbólica opera sobre el cuerpo y lo representa de una determinada manera. En general, no positivizando las diferencias, sino negativizándolas o ridiculizándolas. He tenido cursos donde los chicos, algunos varones, venían de una manera donde vos te das cuenta de que con collares, con hebillas, digamos, definiendo su sexualidad. Realmente el grupo lo aceptaba. El grupo lo aceptaba, nunca lo cargaron, cada vez que hablaba lo escuchaban con mucha atención, o sea, era uno más, con otra orientación, y era evidente. Muchos por ahí todavía no la tienen tan decidida. Este chico sí estaba decidido, tenía decidida su sexualidad completamente. Y el resto realmente, a mi sorpresa, muy bien, pero uno más. Así como la escuela ha tendido a construir quizás espacios homofóbicos, sexistas, fuertemente discriminatorios en algún sentido, ha sido un formato que ha generado resistencia en ciertos sectores. Uno podría y debería, creo yo, el formato escolar, discutir, instalar a los cuerpos, por ejemplo, en su singularidad, en el respeto a las diferencias corporales, en la positivización de las diferencias, en la no jerarquización de los cuerpos. Durante modelo de normalidad al que todos se debían adaptar. Hoy, el camino es el opuesto. Aceptar las diferencias permitiendo que éstas convivan. El ejemplo más claro es el de los chicos con capacidades diferentes que se integran a un curso tradicional. Una experiencia que ha dado resultados muy beneficiosos. El alumno es muy abierto y ayuda. Por ahí a lo mejor son los adultos, son los que más resistencias tienen a estos cambios. La escuela pública es pública. Tenemos niños integrados con capacidades diferentes. En este caso, este año tenemos 2 niñas, una con ceguera total y la otra está con disminución visual y que ahora tiene ceguera total. Eso en cuanto al físico. Se integran normalmente, tranquilamente, participan de las actividades, benefician al grupo, clase, y sí hubo que trabajar, te voy a decir, con los papás el primer año. No hubo problemas con los padres del grupo clase en jardín de infantes, pero al pasar a primer grado, esos mismos papás que tienen muchas expectativas sobre los chicos para que aprendan a leer y escribir en el primer grado, manifestaron su disconformidad con la integración de una niña ciega, porque consideraron que el maestro va a tener que dedicar mucho tiempo a una sola alumna y descuidar el resto. Se trabajó con los padres, se mostraron los resultados en las determinadas etapas y el conflicto desapareció totalmente. Potenciar y discutir el tema de las diferencias. La diferencia es una operación simbólica sobre el cuerpo como representación y se la puede construir de muchas maneras. La que se ha instalado en la modernidad ha sido una diferencia más bien jerárquica, binaria, oposicional, y la idea es romper con esa idea de que hay solamente dos alternativas, bueno, malo, lindo, feo, hombre o mujer, e instalar la diversidad de posiciones que remiten a la complejidad en realidad de cualquier proceso social y también de la identidad.
disciplinar, ordenar, controlar el cuerpo de sus alumnos. Las diferencias, todo aquello que se salga de la norma, son negadas o ridiculizadas. Sin embargo, este pensamiento es una construcción arbitraria. La vida real es más compleja y necesita un pensamiento que refleje toda su diversidad. Reconocerlo implica empezar a ser una sociedad más libre y, sobre todo, más democrática. ¿Están? ¿Estamos? ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Gracias, Simon, Fabián. Gracias. Bueno, brillante. La verdad que este video, que a lo mejor alguno de ustedes lo pudo ver antes, pero es brillante. Brillante, está muy, muy bien hecho, muy, muy bien. Y está basado en un texto de Charagrowski y abordado desde una cuestión muy didáctica, muy pedagógica y contextualizado, ¿no? Con lo que es la realidad escolar en estos tiempos. ¿Qué es lo que les voy a solicitar en relación a esto? Pensando para posibles actividades y para enganchar con lo que vamos a seguir la semana que viene. Primero que pensemos y que vayamos tomando nota de la diferencia, no de las diferencias educativas, sino de las diferencias en relación a los cuerpos, al control y la educación de los cuerpos de la educación de principios del siglo XX a lo que nos está sucediendo ahora. En relación, repito, al control y educación de los cuerpos. Pensar eso, las diferencias y las similitudes, porque hay cosas que se han mantenido, tanto en lo que se refiere al control de los cuerpos en el sistema escolar, como en la educación física también, ¿no? Pero bueno, en principio lo vamos a pensar desde el lugar de los cuerpos. Pensemos que en qué nos parecemos a 1900 y 1910, que también la vamos a ver más adelante. Y otra de las cuestiones que se le había dicho al principio de clase, principio de esta clase, es que anoten el concepto batallones escolares, o batallón escolar, ligado a Sarmiento eso, ¿no? Recién ahí algo se vio en el documental, en una parte en la que, en una gran explanada, que se ve que es un lugar, una academia militar, conscriptos o estudiantes para la carrera militar, estaban haciendo una demostración gimnástica que tiene mucho que ver con la profe clásico de aeróbica, no existe ese control, esa forma de manejo de clase masiva ya existe hace muchísimo tiempo. Bueno, los pibes estaban contemplando eso. Eso se consideraba un bien cultural. Esa forma de adiestrar los cuerpos desde un lugar militar, esa práctica militar estaba concebida como algo educativo. Se la mostraban a los chicos para que precisamente lo tomaran como un bien
cultural, y que, bueno, que les gustara realizar ese tipo de actividades. Y no nos olvidemos de que desde esa época viene el concepto de llamar gimnasia, hacer gimnasia a la clase de educación física. Así que bueno, vayamos va a haber publicaciones de archivos, evaluativa. No, Manu, Nico, no, no hay a la brevedad instancia evaluativa, sino que vamos a ir pensando en instancias evaluativas. Así que quédense tranquilos en ese sentido. Se cortó una parte, pero bueno, nada importante. Les estaba pidiendo que hagamos esas dos tareitas. Pensemos las diferencias y similitudes. Los que pudieran estar conectados todavía, los que me siguen escuchando, nos despedimos y estén atentos a las publicaciones de